All right, and good morning. Hi, my name is Richard, and today I want to talk about the Have You Ever section. Again, I want to cover more in depth of what I was covering in the last video, and I want to share some explanations you can give during the interview. Hoy día quiero explicar algunas partes de los Have You Evers y continuar de lo que hemos empezado la última vez. Con los Have You Evers algunas veces te piden a ti que tú des una explicación de cada uno de ellos. Quiero repasar eso ahora con ustedes y ir más en detalle. The Have You Ever questions can be found on page 11 of your N400 application, at the bottom part. Las preguntas de los Have You Evers comienzan en la parte de abajo de la página 11 de tu aplicación N400. The first one, have you ever claimed to be a citizen? No. Explain why you are not a citizen. I am only a permanent resident. I can't claim to be a citizen. I can't tell other people I am a citizen. Yo no puedo decir a otros que soy ciudadano porque todavía solamente soy un permanente residente. Claim es decir a alguien más. Have you ever registered to vote? No. Why can't you vote? Because I'm not a citizen. Only citizens of the United States can vote inside the United States. Yo no puedo votar adentro de los Estados Unidos porque yo no soy ciudadano de los Estados Unidos. Have you ever registered to vote? Have you ever voted in the United States? Are the same questions. Have you ever declared to be legally incompetent or confined to a mental institution? No. What does it mean to be legally incompetent? It means when you have a mental illness or are unable to answer any questions because you are not legally competent. How do I put this into a better perspective? It just means mentally you're just not there enough to answer these questions without perjury. Para explicarlo mejor, cuando alguien es mentalmente incompetente, no tiene la capacidad de saber qué está haciendo. The person just doesn't have the capacity to know what they're doing, so they can't take the N400 application. No tienen la capacidad para saber qué están haciendo, so no pueden tomar la entrevista. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No. I pay all my taxes. ¿Tú debes taxes? No, yo pago todos mis taxes. Have you ever called yourself a non-resident since you became a permanent resident on your local, federal, state taxes? No, I pay all my taxes. I have always been a permanent resident since I got my green card. No, yo siempre pago mis taxes. Yo siempre digo que soy un residente permanente desde que me he hecho permanente residente y nunca he parado de ser permanente residente desde que me he convertido en un residente. Esta pregunta les quiere saber o si tú dices que no soy residente o no, para no pagar taxes. Have you ever been a member of an organization, association, fund, foundation, party, club, society in the United States? No. I have never been a member. An example of this would be a Democratic Party convention. I've never been a member of any group. Yo no he sido parte de un grupo o una fundación, un partido, lo que sea, porque nunca me he involucrado. Para mis estudiantes, por lo menos, para mantener la entrevista más simple, siempre dicen no, porque no tienen la mayoría membresías. No te estoy diciendo que mientas, o si eres miembro de un grupo particular, dile a ellos. Por ejemplo, los seguidores de Cristóbal Colón para la iglesia, algo así, sé que dicen que son miembros y todo eso. Cuando tú dices eso, vas a tener que dar el nombre del grupo, el propósito del grupo y tu membresía, desde cuándo empezaste hasta cuándo acabaste. Have you ever been a member of the Communist Party? No. Give me an example of a communist country. China. ¿Alguna vez has sido miembro del comunista partido? No. Dame un ejemplo. China. Have you ever been a member of a totalitarian party? No.
What is a totalitarian? Somebody who rules a country like a dictatorship. Give me an example. Kim Jong-un. ¿Qué es alguien que completamente controla un país? Un dictador. Un dictador es como un totalitarian. Dame un ejemplo. Kim Jong-un de Norte Corea controla el país completamente como un dictador. Have you ever been a member of a terrorist organization? No. Give me an example. ISIS. Al-Qaeda. Give me an example of a terrorist attack. The Twin Towers, 9/11. ¿Alguna vez has sido miembro de un grupo terrorista? No. Dame un ejemplo de un grupo terrorista. ISIS, Al-Qaeda. Dame un ejemplo de un terrorista ataque, el 9/11. Have you ever advocated to overthrow the government by force or violence? No. I have never tried to overthrow the government. ¿Qué quiere decir overthrow the government? Derrocar el gobierno para tratar de quitar el presidente e instalar un nuevo. Nunca he tratado de hacer eso. No, I have never tried to overthrow the government. Did you ever work for Nazi Germany? Nazi German SS military labor camp or transit camp operated by Nazi Germany? No. Nunca he trabajado para Nazi Alemania durante la Guerra Mundial II. Esto pregunta de la fecha de marzo 23 del 33 a mayo 8 del 45 de los 1900. No, nunca he sido parte de este grupo. I have never been a Nazi. I have never been associated with Nazi Germany. Nunca me he asociado con ellos. Were you ever involved in genocide? No. ¿Alguna vez fuiste asociado en genocidio? No. ¿Alguna vez fuiste asociado en tortura? No. Torture. Genocide. Explain genocide. Explica genocidio. To kill a group of people. Matar un grupo de personas. Un ejemplo son los judíos debajo de la persecución de Nazi Alemania durante la Guerra Mundial II. Give me an example of torture. To hurt someone intentionally over and over. Dame un ejemplo de tortura. Herir a alguien por seguido, continuado. Have you ever killed anyone? What is to kill? Kill is to take someone's life. ¿Qué es matar? Tomar la vida de uno. Have you ever hurt someone on purpose? What does it mean to hurt? That means to physically injure somebody so that for whatever reason. ¿Qué quiere decir herir a alguien? Básicamente de causar un dolor a alguien a propósito. Forced anybody to have sexual contact or relationship? No, that is rape. I do not rape. ¿Qué es forzar tener contacto sexual? Eso es una violación sexual. Yo no hago nada de eso. Were you ever involved in not letting someone practice his or her religion? ¿Alguna vez tú no dejaste a alguien practicar su religión? No. I am open to everybody's religion. Yo estoy abierto a la religión de todos. I am open to everybody's religion. Were you ever a member or did you ever serve in the military, police, self-defense, vigilante, rebel group, guerrilla group, militia, insurgent organization? No, I was never a member of an armed group. I was never a member of the military, police, etc. No, yo nunca fui parte de un grupo armado. Nunca fui miembro de las Fuerzas Armadas o policía. Si tú fuiste miembro en tu país, tú puedes decir, I was a member of the police in my country, I was a member of the military in my country, pero tienes que saber que vas a tener que dar evidencia por eso. Were you ever a worker for a soldier or volunteer in a prison camp, detention facility, labor camp, any place people were forced to stay? ¿Alguna vez fuiste un trabajador o un soldado en una prisión, facilidad de detención o un lugar en donde personas fueron forzados a quedar? No.
En general, todas estas preguntas están relacionadas a que tú fuiste forzado a quedarte en un lugar que no debías que te forzaron a quedar. Y la respuesta es no. I was never a part of a detention facility, of a prison or jail, etc. Were you a part of a group that used weapons against people? ¿Fuiste parte de un grupo que usó armas contra gente? No, I never use weapons. No, yo nunca uso armas. Yo si usas otra vez, en esta parte de la entrevista no te estoy pidiendo que mientas, pero no es requerido decir al entrevistador, al menos que él te pregunta específicamente a ti. Did you ever sell, give, or provide weapons to anybody? No, I've never sold weapons to no one. Yo nunca he vendido armas a nadie. Did you ever receive any military training? ¿Alguna vez has recibido entrenamiento para ser un miembro del militar? No, I don't have no military training. No, I don't have weapons training. No tengo entrenamiento para ser militar, no tengo entrenamiento de armas. Did you ever enlist, conscript anybody under 15 in combat? No, I have never been in combat. ¿Has conscrito a alguien menor de 15 años en combate? No, yo nunca he estado en combate. Did you ever use anybody under 15 in combat? ¿Has usado a alguien debajo de 15 años en combate? No, I have never used anybody under 15 in combat. O más simple, no, I've never been in combat. Have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? No. Y esto es para todos. Aquí quiero repetir esa pregunta. Have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? ¿Has cometido un crimen que no te han arrestado para todavía? Otra vez, la respuesta en esta es no, porque tú no has cometido un crimen que todavía no te han arrestado. Obvio. So, every time you hear the question, have you ever committed a crime for which you were not arrested? La respuesta, the answer is no. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement for any reason? Now, this depends on your case. The majority responds no, but if you do have an arrest, you're gonna have to say yes and explain why, the dates you were arrested, what were you arrested for, and what was the outcome of the disposition. Cuando tú sí fuiste arrestado y respondes yes, vas a tener que dar por qué, cuándo, dónde y qué fue la disposición, qué dice el papel que el juez te dio. Hay diferentes versiones. Y si quieres me puedes preguntar o mandarme una foto al email. Pero las disposiciones son dismissed cuando cierran tu caso, paid fine cuando eres culpable y pagas la penalidad, guilty paid fine cuando dices que fui culpable y pagas la penalidad, and administratively closed, adjourned. Hay diferentes versiones, pero si quieres que te ayude más, solo ponle en el email que pongo en el link, mándalo y yo te trataré de ayudar y decirte qué es la mejor versión, qué es la mejor respuesta a esta pregunta. Have you ever been charged with committing a crime? ¿Alguna vez te han puesto a ti una violación, un atento de cometer? Te han dicho que tú has cometido un crimen, ¿sí o no? Te han puesto un papel. Cuando te arrestan, algunas veces te cargan por el crimen. O si tu caso fue dismissed, no tienes que responder a esta pregunta porque otra vez fue no, tu caso fue cerrado. Have you ever been convicted? ¿Alguna vez has sido convicto de un crimen? Otra vez, esto depende de tu caso, yes or no. Have you ever been placed in alternate sentencing or rehabilitation? ¿Alguna vez has sido puesto en sentencia alternativa o rehabilitación? ¿Sí o no? Have you ever been in jail? ¿Alguna vez has estado en prisión? Yes or no? The majority of cases will be saying no to these questions. What is jail? ¿Qué es cárcel? Jail is a place where criminals go to serve their sentence. A place where criminals go. Simple. O lo más largo, a place where criminals go to serve a sentence. Un lugar para criminales, punto, o un lugar para criminales para servir su sentencia. Have you ever been a habitual drunk?
What is habitual drunk? An alcoholic, somebody who drinks every day. ¿Qué es un tomador habitual? Un alcohólico, alguien que toma cada día. Have you ever been a prostitute? Explain prostitution. Have you ever procured anyone for prostitution? Explain procuring for prostitution. Prostitution is sex for money, generally. And procuring prostitution is asking someone for prostitution. The answer is no. I've never been a prostitute. I've never procured prostitution. Prostitución es vender sexo para dinero generalmente. Y procurar prostitución es cuando tú pides a alguien que te dé sexo para tú cambiar dinero. En esta pregunta tú vas a responder no y o si te piden que te den un ejemplo otra vez. Prostitution is sex for money. Have you ever sold any controlled substances, illegal drugs or narcotics? No, I don't sell drugs. Give me an example of an illegal drug in the United States. Cocaine. Dame un ejemplo de una droga ilegal en los Estados Unidos. Cocaína. Pero en general, no. O si el entrevistador te está pidiendo todas estas explicaciones, tú le das. Pero hasta entonces, o si no, tú puedes simplemente responder no en la mayoría de los have you evers. Al menos que te aplique a ti, pero tú dices sí en esos casos y ya te vamos a explicar con los siguientes videos. Have you ever been married to more than one person at the same time? ¿Te has casado con alguien más de una vez a la misma vez? No, I am not polygamous. Yo no soy polígamo. Have you ever married someone for immigration benefits? No. ¿Has casado con alguien por beneficios de inmigración? No. O si estás casado, tú dices, I married because of love, or my father gave me my green card, or my mother, o lo que sea la situación, tú explicas. O si tu esposo o esposa te dio la residencia, tú dices, me casé de amor. O mi padre me dio la residencia, mi madre me dio la residencia, no fue mi esposo o esposa. O si nunca te casaste, if you never married, I never married for papers. I'm not married. Have you ever helped anyone enter the United States illegally? ¿Has ayudado a alguien a entrar a los Estados Unidos ilegalmente? No. I am not helping people enter the US illegally. Yo no ayudo a personas a entrar al país ilegalmente. Have you ever gambled illegally? ¿Has apostado ilegalmente? No, I don't gamble. Yo no apuesto. Have you ever failed to pay alimony? ¿Fallado de pagar el pago a mi esposa o a mis hijos después de un divorcio? No, I don't pay alimony. O si pagas, tú dices, I pay alimony all the time. O si el caso es sí, tú tienes que comprobar con pruebas. Have you ever made misrepresentation to obtain public benefits? No. Give me an example of a public benefit. Medicaid, food stamps, etc. ¿Has hecho una representación falsa para recibir beneficios públicos? No. Dame un ejemplo. Medicaid, el WIC, las estampillas de comida, etc. Have you ever given the government false information? ¿Has dado al gobierno falsa información? No. Have you ever lied to the government to obtain entry into the United States? No. ¿Has mentido al gobierno para entrar a los Estados Unidos? No. Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Has sido excluido, removido o deportado de los Estados Unidos? No. Depende de tu caso. Si es yes, tú muestras qué pasó, pero hasta entonces la mayoría de mis estudiantes dicen no a esto. Have you ever been ordered to be removed, excluded, or deported? ¿Han hecho el final juramento un juez para que te remuevan, te excluyan o te deportan? Yes or no, sí o no. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation? Ahora hay una diferencia. Algunas personas le agarran en la frontera y le dicen que tienes un caso de deportación o algo y después arreglan los papeles. O si tú dices yes a esta pregunta, tienes que traer evidencia que tu caso fue cerrado. Pero la mayoría de casos tú vas a responder no. Are you a member of the U.S. Armed Forces? Have you ever served in the U.S. Armed Forces? ¿Has servido en las Fuerzas Armadas? No. I am not a member of the military here. Yo no soy miembro del militar aquí. Are removal, exclusion, rescission, deportation proceedings still pending against you, currently pending?
hay un caso de deportación todavía contra ti. Y ahora yo digo no para todos, porque o si tú estás haciendo ciudadanía, no creo que sería lo más inteligente ir a un sitio de inmigración cuando todavía tienes un caso de inmigración pendiente contra ti. O si quieres hablar de esto más a fondo, podemos hablar de esto en mi email o en persona, o si vienes por mi oficina. Les daré esa información en los siguientes videos. Have you ever been court-martialed, disciplined, or received an honorable discharge from the U.S. Army, discharged from training, left the United States to avoid being drafted, deserted the United States, applied for exemption? ¿Has dejado los Estados Unidos para exempción? ¿Has dejado las Fuerzas Armadas? No. Are you a male who lived between your 18th and 26th birthday? ¿Eres un hombre que vivió en los Estados Unidos desde los 18 a 26? Yes or no. O si es yes, tienes que ir al sss.gov y dar una carta que ahí te dan, que dice que no necesitas mandar una carta o si tienes edad 31 o más. O si eres 26 a 31, tú tienes que mandar una carta de información porque no te registraste. O si tienes 18 a 26, otra vez, el sss.gov. Tienes que ir y registrarte. Ahora, estas siguientes preguntas tienes que responder yes. You have to respond yes to these following questions. Do you support the Constitution? Yes. Do you understand the oath of allegiance? Yes. Are you willing to take the oath of allegiance? Yes. If the law requires it, are you willing to bear arms? If the law requires it, are you willing to perform non-combat service? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Yes. ¿Apoyas la Constitución? ¿Entiendes la promesa de alianza que vas a hacer? ¿Estás dispuesto a tomar esta promesa de alianza? ¿Estás dispuesto a cargar armas si la ley lo requiere? Si la ley lo requiere, harás servicio de no combate en los Estados Unidos. Y si la ley lo requiere, harás trabajo de nacional importancia.